más de 800 años de presencia del Islam en buena parte de la península ibérica y Baleares, dio lugar a uno de los legados más prolíficos, ricos y variados que han cimentado la historia y las señas de identidad de nuestro país. Un crisol social y cultural que dejó una profunda huella y hoy puede ser vivida, visitada y disfrutada de muchas maneras. Algunas de ellas te las contamos aquí, en España, Experiencia Andalusí. Hoy visitamos la región de Castilla-La Mancha. Vamos a descubrir el legado andalusí en Castilla-La Mancha. Nos encontramos en la provincia de Ciudad Real para mostrarte el yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja. El término Calatrava deriva del árabe Calat Rabat, que significa castillo o fortificación. Es una de las más antiguas ciudades islámicas de la península. Existen menciones ya desde el año 785. Fue una fortificación islámica con gran valor geopolítico y estratégico desde los tiempos del Emirato de Córdoba hasta mediados del siglo XIII. Por Calatrava pasaba la ruta principal entre Córdoba y Toledo, lo que hizo que tuviese un gran desarrollo urbano. Se aprovechó el río Guadiana para constituir un sistema defensivo hidráulico, el cauce del río, de mucho mayor caudal en el medievo, y eso convirtió el lugar en una verdadera isla entre las aguas. En época omeya, Calatrava desempeñó un papel decisivo en las luchas civiles que enfrentaban a los muladíes, que eran los descendientes de los cristianos convertidos al Islam, con el poder central cordobés. Viajamos hasta la ciudad de Cuenca, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser un ejemplo excepcional de ciudad fortificada medieval. Cuenca se encuentra sobre un escarpado enclave y fue un lugar estratégico defensivo de la frontera de Al-Ándalus. Por ello, la ciudad está rodeada de murallas. Te hacemos un recorrido por las murallas que hoy se pueden visitar. La ciudad amurallada llegó a tener hasta 7 puertas y 3 portillos que al llegar la noche quedaban cerrados para proteger la ciudad. Viajamos hasta Guadalajara para mostrarte uno de los tantos elementos patrimoniales vinculados a la cultura hidráulica de Al-Ándalus. La cultura islámica creó distintos y sofisticados métodos de gestión y distribución del agua, y esto nos lleva hacia el puente del río Henares, la construcción más antigua de la ciudad. Data del siglo X y su origen está vinculado a la creación de la ciudad islámica de Guadalajara. Esta parte del Valle del Henares era un enclave estratégico y permitía abastecerse de agua, facilitando el control y defensa del territorio por su localización fronteriza frente a los reinos cristianos. De ahí que el califa Abderramán III mandara personalmente iniciar la construcción de esta obra de ingeniería hacia el año 950. Del periodo de Al-Ándalus aún existe el puente sobre el río Henares, uno de los pocos viaductos andalusíes conservados actualmente en España. Con el paso de los siglos ha sufrido varias intervenciones para su conservación y mantenimiento.
Desde la ciudad de Guadalajara viajamos unos 140 kilómetros al nordeste para llegar a la localidad de Molina de Aragón, un pueblo ubicado en el Parque Natural del Alto Tajo que aún conserva su legado andalusí, su muralla con numerosas torres defensivas y su imponente castillo. Fue un importante territorio islámico durante la Edad Media, centro de poder fronterizo entre el cristianismo y el islam. Durante el siglo XII la ciudad fue objeto de disputas entre los reinos cristianos y al-Ándalus, cambiando de manos en varias ocasiones. Pero Molina de Aragón fue testigo de la interacción y la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, que vivieron en ella compartiendo una misma cultura, la andalusí, cuya huella sigue presente en las costumbres y en la arquitectura. Esta convivencia también se refleja en el Cantar del Mío Cid, el primer gran poema épico en castellano, que narra las hazañas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. En ella se narra la amistad de Abengalbón, un noble musulmán gobernador de Molina, con el Cid. Para mostrarte otro ejemplo de convivencia cultural, viajamos hasta el municipio de Ellín, al sureste de la provincia de Albacete, donde se encuentra el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda. Su ubicación privilegiada en la confluencia de rutas estratégicas permitió que fuera habitado ininterrumpidamente durante más de 3000 años, desde la Edad del Bronce hasta la ocupación islámica. Fue un municipio romano y un centro urbano en época visigoda que continuó durante la primera época islámica. Durante un tiempo coexistieron las dos sociedades y las dos religiones, la cristiana y la islámica, e incluso se produjeron enterramientos en el mismo cementerio, cada uno según sus propios ritos. Y esto fue posible porque tras la llegada de los musulmanes en el año 713 se firmó un pacto por el que se respetaban personas, creencias y propiedades. Durante casi 200 años convivieron bajo la cultura andalusí. Próximo al yacimiento del Tolmo de Minateda, también en la provincia de Albacete, descubrimos el impresionante Castillo de Yeste. En el municipio de Yeste podemos encontrar un monumental castillo de origen andalusí, que nos permite conocer cómo se disponían las ciudades de Al-Ándalus en torno a una fortaleza. El castillo de Yeste fue la fortaleza más importante de la Sierra del Segura. A su torre rectangular se le añadió una muralla para proteger la población crecida a su amparo. Pero si hay un lugar donde podemos disfrutar a fondo de la experiencia andalusí y este legado brilla con enorme fuerza, es Toledo, la capital de Castilla-La Mancha, conocida en época andalusí como Tulaitula. Fue una de las ciudades más importantes del Andalus por su papel como centro de conocimiento y saber. Tras la caída del Califato de Córdoba, se convirtió en una taifa muy influyente, en la que convivieron en tolerancia gran número de sabios musulmanes, judíos y cristianos. Destacó en astronomía, filosofía y, sobre todo, en traducción de textos, tanto que fue clave en la transmisión del saber clásico al mundo europeo. Por todo ello, Toledo es hoy Patrimonio de la Humanidad.
fue también un foco de atracción para muchos artistas. En el Museo Taller del Moro podemos apreciar ejemplos de artes suntuarias andalusíes procedentes de Toledo. Se destacan las yeserías con temas vegetales, geométricos y epigráficos, con textos en árabe y latín, y cientos de piñas talladas en yeso, un motivo recurrente en Al-Ándalus y que forma parte de muros para ciegos como los de la Alhambra. En el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Toledo, podemos encontrar la yesería y arquería de lo que fue el Palacio de Al-Ma'mum, el rey de la taifa de Toledo. Es una obra singular que nos ofrece una idea aproximada del esplendor andalusí. La mezquita del Cristo de la Luz fue construida en el año 999. Es el monumento más antiguo en pie de Toledo. Se trata de un ejemplo único del arte de Al-Ándalus, una mezquita de época califal a la que 2 siglos después, al ser transformada en iglesia, se le añadió un ábside, resultando un magnífico ejemplo del arte mudéjar. El arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolló de manera específica en los reinos cristianos de la península ibérica, una mezcla entre el arte islámico y corrientes artísticas de los reinos cristianos. Otro ejemplo de arte andalusí en la ciudad de Toledo lo encontramos en la mezquita de Tornerías, del siglo IX, construida sobre una antigua basílica visigoda. Castilla-La Mancha nos ofrece una experiencia andalusí única, todo un ejemplo de convivencia cultural, y nos muestra una vez más las raíces de nuestra identidad que hacen de España un lugar único en Europa.